Me gustaría empezar a plantear esta cuestión de las adicciones, si te parece bien, con un texto no psiquiátrico, no psicológico, no psicoanalítico, no sociológico, no nada, sino proveniente de una persona con adicción a la heroína que narra su propia experiencia con el consumo de esta sustancia y cómo se desprende ella porque ella logra superar esto y incluso este deseo de consumir, ella asegura no tenerlo, no tenerlo nunca más. Y sabemos que la heroína es una sustancia muy adictiva. Pues es la madre de todas las drogas. Es el texto de Anne Marlowe, creo que no se ve, que se llama Cómo detener el tiempo, la heroína de la A a la Z. Y me parece buenísimo cómo define la adicción y creo que puede servirnos de punto de partida para plantearlo. Entonces dice: la química de la droga es inexorable, está diseñada para decepcionarte. Sí, de vez en cuando hay alguna noche en la que llegas exactamente al lugar al que querías ir. Es mágico. Luego persigues ese recuerdo durante un mes. Pero, precisamente porque tienes tantas ganas de alcanzar ese lugar, te resulta cada vez más difícil conseguirlo. La mente te empieza a hacer jugarretas. Examinas el colocón y ves que se debilita. Te preguntas si estás tan colocada como deberías, si la droga está cortada de otra manera, si notas algo raro en la mandíbula o la parte inferior de la espalda, si te solías acelerar tanto. Ah, si fuera como en los viejos tiempos cuando la heroína te hacía sentir tan bien. Si tuviera que definir la adicción en una frase, la describiría como un lamento por las glorias irrecuperables de aquella primera vez. Eso quiere decir que la adicción es básicamente nostálgica, lo cual debería quitarle al lustre de la nostalgia tanto como a la propia adicción. Creo que es buenísimo cómo lo presenta. A mí me encanta que lo defina con esta palabra nostálgica, porque a veces creo que en todas estas cuestiones de los manuales de trastornos siempre se maneja eso como un trastorno y creo que a veces el concepto está muy moralizado. Como es que quien consume, creo que está muy estigmatizado la figura de quien consume como alguien enfermo, como alguien malo, ¿no? Tenemos esos prejuicios vicioso. Que tenemos que quitarlo de ahí y a veces no comprendemos qué es para ellos esto, cómo lo viven ellos. Y a mí me parece muy interesante esto que dice de la nostalgia. O sea, que ella lo que nos está queriendo decir es que el primer colocón te genera un placer tan inmenso que quieres regresar a ese lugar todo el tiempo. Pero pues bueno, sabemos que por la química del cerebro pues ya no es posible porque ya no te proporciona ese placer y te va decepcionando. Sin embargo, sigues buscando regresar a ese momento. Ella en algún momento del libro incluso dice, ya ni siquiera era placentero. O sea, ya llegaba un momento en el que consumía heroína y no sentía nada de placer. O sea, incluso era hasta como, o sea, sentía ya los huesos que le crujían, y toda esta cuestión. Los dolores, era súper insoportable, pero ya estaba tan metida en este rollo que ni siquiera se dan cuenta, que ya ni siquiera les proporciona el mínimo placer. Sí, aquí, si nos vamos como una cuestión muy clínica, ¿no? Desde la medicina, lo que aquí ella narra, pues tiene que ver con esta tolerancia que ya se creó. Clínicamente los médicos, ¿no? Te plantean que para que una persona se considere ya con una adicción tiene que cumplir con dos cosas, que es la dependencia. Sí. ¿Cómo se da cuenta la persona que es dependencia? Cuando ella te dice, es que fui subiendo la dosis, ¿no? Con lo que me hacía sentir con un poquito, de repente tuve que ir aumentando para poder sentir eso que yo sentía al principio.
Entonces, por un lado es como el aumento de dosis, porque la persona se vuelve tolerante, pero la segunda característica es el síndrome de abstinencia. Que es lo que tú dices, ya llega un momento en que ya no es para que yo me sienta bien, es para que no me sienta mal lo que me lleva a consumir. Sí. Entonces, clínicamente se considera que cuando la persona cumple esos dos criterios, ya podemos hablar de una adicción a nivel clínico. Y antes tuvo que haber pasado por experimentar, por usar, ¿no? Se claro. Puede tener también una etapa de abuso de la sustancia, pero por ejemplo, particularmente sustancias como la heroína, se considera que clínicamente desde las primeras aplicaciones en el cuerpo, sobre todo con la jeringa, la persona puede desarrollar una adicción muy temprana. Porque hay drogas que disparan mucha cantidad de dopamina a nivel cerebral. Y entre más dopamina, va a ser más complicado que la persona deje de buscarla de esa forma. La va a estar buscando de manera constante. Claro. Y con el sufrimiento que implica, ¿no? O sea, yo recuerdo un paciente que me decía que él consumía heroína inyectada y ya no tenía venas para poder, venas sanas para poder administrarse. Entonces él llegaba a administrarse, por ejemplo, en las venas del pie o buscar alguna vena en el cuello, ¿no? Entonces llega esa situación como muy extrema de ya no poder conseguir de qué forma administrarse esa sustancia que el cerebro y el cuerpo va a estar pidiendo de manera constante. Sí, porque, bueno, ahí haces una diferenciación. Tiene que haber un abuso de la sustancia, porque no basta con usar la sustancia. O sea, hay una diferencia entre el uso y el abuso. O sea, si alguien se va a lo mejor de copas un día, pues eso es un uso, digamos, que está haciendo de la sustancia. Pero si lo está haciendo constantemente y genera estas cuestiones que dices de la dependencia y la tolerancia, pues ya tenemos un problema de abuso de la sustancia. Yo me hago que el doctor Luis Ernesto Carvajal decía en algún momento que en un principio la droga sirve para ahuyentar un sufrimiento, pues familias que tienen problemas, donde hay bastante tensión, por ejemplo, la pérdida de alguien. Pero conforme va pasando la adicción, más bien el problema se empieza a generar en este sentimiento de no querer perder ese placer que ya se alcanzó, y entonces ya no es la cuestión de olvidarte del sufrimiento, sino mantener el placer y que no se vaya. Y que eso es lo que también nos tiene a veces muy atados a este problema adictivo. Así es. Sí, por eso, bueno, ella habla de una nostalgia, ¿no? Porque en un principio puede ser muy intenso, con poca dosis, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo tiene que ir aumentando y lógicamente el costo que implica mantener una adicción va a ser cada vez más alto. O sea, no solo económicamente, sino los problemas familiares, el sufrimiento corporal, el perder un trabajo, los divorcios, ¿no? Los rechazos de los hijos, todo lo que rodea toda esta cuestión adictiva. Sí. Y que pues es como muy costosa para quien lo vive. Exactamente, porque además, no sé, pienso que hay una relación muy interesante con la búsqueda de placer, que me hace preguntarme también, a veces planteamos el adicto como alguien ajeno a nosotros, como alguien que no tiene nada que ver con nosotros, y por eso traía esta definición, porque yo mientras leía decía, pues, y no todos de cierta forma buscamos volver a un lugar donde fuimos felices y donde tuvimos un placer muy fuerte y que digamos estamos también en esa nostalgia de ese momento perdido que nunca se tuvo en realidad, pero que así se imagina o se pero cree, que ¿no? sí se imagina. O sea, a veces también somos adictos, por ejemplo, en pensar en el pasado. De wow, es que en el pasado las cosas eran tan buenas y a lo mejor en el pasado ni siquiera sucedieron así, pero uno está como con esa nostalgia, que el recuerdo te juega esas maniobras,
esas jugarretas, como dice la autora. Me parece muy interesante porque me hace plantearme, pues, bueno, y no todos tenemos algo de adictos, o sea, a personas, a relaciones, a algunas sustancias, claro, a pensamientos, objetos, ¿no? A la autocompasión, por ejemplo, que híjole, es tremendo cuando uno escucha eso, por ejemplo.